Buen día, bienvenidos a una edición más de Visión Universitaria. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Luis Enrique Pola Velázquez, quien es biólogo y doctor en Ciencias Biológicas. A la vez se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Biológicas. Buen día, profesor, ¿qué tal? Muy buenos días, Ale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En este día nosotros queremos tratar lo que es un tema que es sobre un problema ambiental que se está dando, que la verdad es un problema de gran impacto, sin embargo no se le está dando la importancia debida, ¿no? Cuéntenos, doctor Pola, ¿en qué consiste este problema del cual usted ha estado realizando una investigación? Bueno, el trabajo que nosotros hemos desarrollado tiene que ver con la extinción de especies, ¿no? En general, la extinción de especies y de manera particular de una especie que es endémica de nuestro país y que ha sido utilizada y viene siendo utilizada también para el consumo humano. Nos referimos a los cañanes, ¿no? Y bueno, esta especie es un reptil, ¿no?, que comúnmente llamado cañán, en algunos otros lugares le dicen lagartija o sencillamente tinto. Tinto. ¿No? Sí, o sea, ese es, digamos, el nombre. Es una lagartija que más o menos mide unos 35 centímetros, incluida la cola, ¿no? O sea, y la particularidad de este reptil es que ha sido utilizado para el consumo humano y bueno, el trabajo que se ha realizado ha sido teniendo en cuenta antecedentes históricos, porque ha sido registrado en la iconografía moche como una de las especies que fueron utilizadas, ¿no? Además que está registrada en la iconografía, también los arqueólogos han encontrado especímenes o sobre todo huesos en los fogones. Entonces hay esa asociación, ¿no? Entonces nació la inquietud de estudiar a una especie que viene siendo sometida a la caza, ¿no?, y que es parte de la cultura de un pueblo, ¿no? O sea, entonces esa es prácticamente la razón del estudio, ¿no? Y de ahí hay algunos temas que, de acuerdo a lo que tú me preguntes o lo que ustedes quieran conocer, nosotros yo les puedo ir explicando algunas cosas que nosotros hemos ido logrando en este tema, ¿no? Exacto. Usted nos contaba que dicho estudio, del cual mencionaba, es un estudio de una periodicidad de 3 años, ¿verdad? Sí, bueno, el trabajo que nosotros hemos realizado es de 3 años, como parte de mi tesis para obtener el grado de doctor. Entonces, como te mencionaba, este trabajo lo ha realizado Luis Oblitas, ¿no? O sea, Luis Oblitas fue el primero que hizo un estudio de la ecología y comportamiento del cañán, y justamente en Virú. Después, eso ha sido en el año 67, y luego en el 87 ha habido otro trabajo de Rojas, pero él lo hizo en el Algarrobal de Moro. Y después ya como que un silencio, o sea, nadie le ha seguido, nadie ha abordado ese tema, ¿no? Entonces hubo la necesidad, ¿no? Y conversé con el profesor Oblitas y me dijo, bueno, sería interesante que lo tomes, ya estamos en el 2010, bueno, en ese momento, el 2007, y me dijo, pero sería bueno que además de la taxonomía clásica, si puedes incluir otros aspectos para estudiar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas sugerencias, incluimos 2 aspectos, ¿no? Bueno, estudiar desde el punto de vista histórico, la morfología, o sea, su tamaño, el color, el número de escamas, y incluimos, ¿no?, el estudio de cromosomas, el análisis de cromosomas, y también hicimos un análisis de ADN, ¿no?, secuenciamiento de un gen, de un fragmento, ¿no? Entonces, nos propusimos ese reto que sinceramente después nos dimos cuenta que había sido muy ambicioso, porque nos demandaba tiempo y también dinero, ¿no? Entonces, el proyecto fue presentado a un concurso acá en la universidad, ¿no?, y recibió un financiamiento. Entonces, eso permitió realizar, ¿no?, ya los estudios completos. Sí, a ver, si no me equivoco, donde usted ha realizado sus trabajos han sido exactamente en 2 puntos geográficos de lo que es dos regiones de nuestro país. Una vendría a ser
El santuario sí, que está ubicado en este de Chiclayo, acá ¿verdad? es el Santuario Histórico Bosque de Pomac. Entonces, esta es la ubicación acá, en Santuario Histórico Esto Bosque queda de en Pomac, Chiclayo, ¿verdad? en Chiclayo. Ujú. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros queríamos hacer? ¿No? Comparar, ¿no? ¿Qué ocurre en un lugar donde no está sometido a la presión de casa? Ujú. ¿No? El otro lugar es Es, Pampas de Tizal, en Chao. en Chao. En Pampas de Tizal, ahí sí los cañanes están sometidos a casa. Entonces, Exacto. nuestra hipótesis era que podíamos encontrar alguna diferencia, no solamente morfológica, sino a través en la expresión de los genes, podríamos Claro. encontrar alguna diferencia. Pensábamos eso. Claro, ¿no? pero vale destacar que usted nos menciona que en sí son dos especies distintas. Claro, o sea, ya está determinado que son dos especies distintas. O sea, anteriormente, como les comentaba a un inicio, la taxonomía clásica lo diferencia a las especies únicamente por el número y la disposición de escamas en la cabeza. Entonces, el Dicorodon holbergi o el cañán de Virú tiene, acá está. Entonces, Permítame. claro que quizás no se aprecie muy claramente, pero en la distribución de las escamas de la cabeza, en el caso del cañán, unas escamas que están alrededor del ojo, entonces, si esas escamas lo rodean en forma completa, los taxónomos referían que se trata de una especie holbergi. En cambio, la otra especie, Dicorodon holbergi sería este. ¿Ese es el del norte o el del sur? El del sur. El del sur. Y la otra especie que tiene las escamas no completas, que no lo rodean en forma completa a las escamas del ojo. Es un semicírculo. Sí, como si sería un semicírculo, En el ojo. sería el de la otra especie. Entonces, esa era la taxonomía clásica, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensábamos era encontrar qué otras diferencias podrían haber. Y hay una duda respecto a eso. Por ejemplo, ¿usted cree que es posible la reproducción entre una y otro de esos? Exactamente. Uno de los temas es el aislamiento reproductivo. Entonces, y para poder comprobar ese aislamiento reproductivo, hemos tenido que realizar el estudio del cariotipo. El cariotipo es el estudio del número de cromosomas que tiene cada individuo. Entonces, encontramos que en el Dicorodon holbergi, el de Virú, el del sur, tiene 46 cromosomas y el del norte tiene 56. Wow. Entonces, si tienen dos números de cromosomas diferentes, no hay reproducción o sea, si se cruzaran, no habría reproducción, puesto que tienen números de cromosomas distintos. Entonces, por ahí confirmábamos que se trata de dos especies, pero ahora ya no solamente por el número de escamas y la coloración, porque tú me decías que el color podría estar asociado de repente a un problema ambiental, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente, pero ya el número de cromosomas, ahí sí ya no, porque eso es fijo, estable en cada especie, ¿no? Podría haber alguna variación, pero ya es una diferencia marcada que tengan dos números de cromosomas y no existiría la posibilidad de una reproducción entre ellos, ¿no? No, imposible, ¿no? Se intentó hacer un ensayo de cruzar un macho del norte con una hembra del sur y un macho del sur con una hembra del norte. Claro. O sea, para poder descartar tenía que haberse hecho esa prueba. Claro. No alcanzamos a hacer la prueba, pero por lo menos a nivel de cromosomas se trata de especies diferentes. Y luego hicimos el análisis de una secuencia de ADN. A pesar, ¿no?, que físicamente se pueden ver muy parecidos, ¿verdad? Externamente. Se pueden parecer, ¿no? La coloración hace un poco distinta, pero en el tamaño ahí sí no. ¿Cuál es más grande? No, pero el tamaño, claro, el del norte es más grande. El más grande. Ahí está lo que conversábamos hace un momento también, ¿no? Lo referido a que la presión de caza hace que los organismos en el transcurso del tiempo puedan verse afectados por el tamaño, ¿no? En su tamaño. Entonces, te mencioné que hicimos el secuenciamiento de
fragmento del gen y nos alcanzan este resultado, ¿no? Aquí es una imagen en donde se puede ver los diferentes nucleótidos, ¿no? Ahora, luego nos entregaron ese resultado y nosotros hicimos la comparación ya con unos programas que te permiten decir si están emparentados o no. El problema es que nosotros hemos elegido un gen que es altamente conservado. Entonces, ¿qué quiere decir que es altamente conservado? Que yo lo puedo tener en una especie muy antigua o también lo puedo tener en una especie actual. Entonces, aquí tengo un mapa genético. Entonces, por ejemplo, este de acá, ¿no? Este es de Sphenodon puntatum, es el reptil más primitivo que existe, ¿ya? Entonces, este reptil tiene, nosotros elegimos el segmento 12S y 16S, y lamentablemente lo tiene este y lo tiene cualquier otro reptil. Entonces, al haber elegido este segmento no nos ha permitido hacer la diferencia desde el punto de vista molecular, ¿no? Claro. Entonces, ahí, no hemos tenido éxito en esa parte del trabajo, ¿no? Pero si nosotros hubiésemos elegido, tal cual las recomendaciones posteriores nos han indicado, si hubiésemos elegido el citocromo oxidasa, unos que están por acá, el fragmento que están por acá, citocromo oxidasa, si hubiésemos elegido ese segmento, quizás hubiésemos alcanzado diferencias. Ahí sí hubiésemos encontrado diferencias. Claro. Pero por lo menos, o sea, nos permite decir, en cuanto al número de cromosomas, que son especies diferentes. Y lo otro, determinar que la especie que está en Virú es endémica, porque más al sur no se encuentra y más al norte tampoco. En cambio, la especie que está en el norte la podemos compartir con el sur de Ecuador. ¿Sí? El Decrodon gutulatum lo encontramos también en el sur de Ecuador. En cambio, el Holbergi es única. Está solamente en Virú. En todo el mundo. Y Virú. En todo el mundo. En todo el mundo. No hay en otro lugar, ¿no? Hemos hecho ya la investigación bibliográfica con las especies de Chile y no está registrado ese género para Chile. Entonces, y no hay ningún otro más, ¿no? En ningún otro país está esa especie. Entonces, es una especie endémica del Perú. Y sin embargo, la especie del sur es la que está con mayor riesgo de extinción. Está con mayor riesgo. Entonces, ahí viene cuáles son los problemas. Los problemas es de sobrecaza y de la tala de bosque. Entonces, tú me decías hace un momento que, ¿desde cuándo se viene consumiendo los cañanes? Claro. Hay un trabajo de César Gálvez, él hizo un estudio y menciona 11.000 años, un libro, ¿no? Dice 11.000 años de consumo del cañán. Entonces, los arqueólogos han encontrado, como te mencionaba, en los fogones, restos de lagartijas. Entonces, lo más probable es que las lagartijas que ellos comen es el cañán. Ahora, ¿por qué el cañán? Porque es herbívoro. O sea, solamente se alimenta de foliolos, de algarrobo, de espino y de plantas y de frutos de peal. En cambio, las otras lagartijas son carroñeras, se alimentan de cualquier desperdicio, ¿no? Entonces, yo supongo, de hecho, ¿no? Como conversábamos con César, de hecho que los pobladores de Mochicas, ellos se dieron cuenta de que se trataba de una lagartija que era herbívora y que no tenía ningún problema de contaminarse con algún resto, ¿no? Entonces, por esa razón probable, como eran recolectores, recogían a esas lagartijas y las utilizaban para consumirlas, ¿no? Ahora, ¿y no hay evidencia arqueológica de que en el norte, en lo que es el santuario, también se haya consumido no hay evidencia? No hay evidencia. O sea, en San Pedro sí, pero más al norte no. Más al norte ninguna de las personas utilizan eso. Y lo otro es que la forma como lo capturaban. O sea, la forma como lo capturaban, se conocía que ellos utilizaban unas trampas de carrizo. Lógicamente aquí se ve muy lejos, ¿no? Pero ellos construían una trampa de carrizo, una malla que le llamaban chinchorro. Entonces esa trampa de carrizo lo colocaban entre el algarrobo y la madriguera del cañán.
Entonces, como estaba ubicado entre esas dos, y ellos lo colocaban a 7, 8 de la mañana. ¿Por qué? Ellos tienen su mayor actividad a partir de las 9. Entonces, si colocan esas trampas en el intermedio, entonces lógicamente caían ahí caen, ¿no? Porque hasta ahora utilizan esto. Claro. Entonces, ahí se producía una caza selectiva. Entonces, quiere decir que el poblador solamente cazaba a los machos adultos, dejaba a las hembras y dejaba a los juveniles. Por eso es que te decía que esa forma de cacería es la más adecuada ahora. ¿Por qué? Existe otra forma que es la que destruye en la madriguera. Entonces la gente va con una palana, primero identifica dónde está el hueco de la madriguera del cañán y con una palana lo comienza a perseguir, ¿no? Hasta que lo encuentra. Y sí, lo encuentra, ¿no? Entonces, pero ya le destruyó el nido en la madriguera y probablemente pudo haber destruido, si estaban las crías, ¿no? Huevos, ¿no? Entonces, esa es la forma menos recomendable. Entonces, y el otro problema es la tala. Por ejemplo, acá hay una foto al final, ¿no? Esta es tomada en Zaraque, el pueblo Zaraque, una empresa que, bueno, lo voy a decir, ¿no? Alpamayo compró parte del terreno, de terrenos ahí, y ahí habían bosques de algarrobo, y sencillamente lo ha desaparecido ese bosque, ¿no? Entonces, por eso digo, el problema principal no es tanto que lo casen, sino la destrucción de su hábitat, ¿no? Ese es el problema más importante en este momento, ¿no? La destrucción de su hábitat. Entonces, la propuesta, incluso conversamos nosotros con algunas empresas, de que ellos, como parte de su responsabilidad ambiental, ellos podrían conservar área de bosque, ¿no? Al conservar área de bosque, están protegiendo al algarrobo, que es una especie nativa y que está amenazada, y de paso protege a la fauna, y dentro de la fauna al cañán. Sabemos que hay, respecto a lo que es temas ambientales, entidades encargadas, ¿no? Como tenemos el MINAM y usted mencionaba también Al CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Por ejemplo, el CERNAM, para que nosotros podamos hacer este trabajo... ¿No se han presentado iniciativas por parte quizás de docentes de su área para pedir protección para este tipo de problemas? Sí, han habido algunas iniciativas, pero no han sido todavía no han sido atendidas, ¿no? Por ejemplo, te comentaba, ¿no? Para nosotros poder realizar el trabajo, nosotros pedimos una autorización al CERNAM, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque íbamos a utilizar material genético. Entonces, y como es una especie endémica y está en un área protegida, teníamos que pedir autorización. Si de lo contrario no hubiésemos podido realizar el trabajo, ¿no? Sí, fue concedida. Claro, aquí está concedida, y nosotros, como el resultado, le hemos entregado al CERNAM 3 ejemplares de la tesis, ¿no? Para que puedan, bueno, ellos ya lo deben tener en su biblioteca y probablemente deben estar haciendo alguna difusión, bueno, en el área que es de Pomac, donde es conservada. En la otra área, ahí sí no, o sea, ahí no hay ningún trabajo, ¿no? Más bien, yo sé que Chavimochic, cuando hace la venta de los terrenos, hace la invocación para que la empresa privada conserve, pero hace la invocación. Ahora, que lo cumplan o no, ese es el problema, ¿no? Algunos no lo cumplen, otros sí lo cumplen, claro, y otros no. Entonces, aquí tendría que haber una conversación realmente, ¿no? Y que se comprometan a conservar, ¿no? A conservar los bosques y la especie. ¿No podría haber una intervención más estricta, más drástica por parte del Ministerio podría haber, ¿no? del Ambiente? Claro, podría haber, ya que al momento de hacer la venta del terreno, podría haber un condicionamiento ahí, ¿no? Decirle, bueno, vendemos esta área, ustedes lo utilizan para los cultivos de agroexportación, pero protejan, ¿no? Conserven una proporción de su bosque, claro, y ahora eso le sirve también para las buenas prácticas, ¿no? Para la certificación, ¿no? Eso puede ser. Por ejemplo, muchas de las personas, quizás el ciudadano común, que quizás no tiene mucho conocimiento respecto a lo que es ecología, biología, se pueden preguntar, bueno, entonces el cañán, una especie de reptil en el sur, en lo que es Chao, Virú, está con riesgo de peligro de extinción, pero dirán,
en sí, si esa especie llegara a desaparecer, ¿qué tanto impacto ambiental podría causar para esa zona o quizás para toda la región? Ya, claro. Mira, existen las teorías actuales del valor de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo valoramos a la biodiversidad? Entonces, existe un valor de uso y un valor de no uso. Valor de uso es cuando tú utilizas un componente de la biodiversidad para uso inmediato. Por ejemplo, el pescado, ¿no? El pescado, uno va al mar, el pescador va, coge el pescado y eso o lo come él o lo vende, ¿no? Entonces ahí tenemos uso directo. Pero hay un uso indirecto, ¿no? Por ejemplo, los muebles, ¿no? O sea, va a un bosque, pero extraen la madera y luego se utiliza en la obtención de muebles. Pero hay un valor de no uso, ¿no? Y el valor de no uso, en el valor de no uso está, por ejemplo, que tú conserves un paisaje, ¿no? O que conserve, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El bosque, Amazonía, ¿no? La Amazonía ahí está, debe conservarse. En cambio, las especies que son endémicas tienen un valor de existencia. O sea, el valor está en que existen porque son únicas en el mundo, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿cuánto es en dólares? ¿Cuánto es eso? No está calculado, ¿no? Pero solamente el hecho de que exista y exista en un solo lugar, claro, y no en otros, eso le debe dar un valor, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Usted como quizás uno de los que ha forjado o ha incentivado este tipo de proyectos de investigación, ¿cree que usted podría hacerle quizás un llamado o una invocación a los pobladores de Virú? Claro, la invocación es que sigan respetando, ¿no?, las costumbres tradicionales de la forma como capturaban a sus especies. Y la forma tradicional es la utilización del chinchorro. Y lo otro, la invocación a las entidades públicas, ¿no?, que promuevan la conservación, y también a la empresa privada, ¿no?, que mediante su responsabilidad social ambiental ellos puedan proteger a los bosques, ¿no?, y junto a los bosques a la fauna. Y lógicamente a la academia, que se siga estudiando, ¿no? En el caso, por ejemplo, a nosotros como profesionales biólogos, seguir estudiando, y les pasaría también a ustedes la responsabilidad como comunicadores sociales, que ustedes difundan, ¿no? O sea, difundan las especies que son propias de nuestro país, ¿no?, y que merecen una protección, ¿no? Más bien, nosotros queremos agradecerle su participación, el haber aceptado la invitación. Y bueno, creemos que al ver todo el arduo trabajo de investigación que usted ha hecho, creemos que en verdad sí es merecedor del premio que usted ha ganado. Nuestro amigo invitado, el doctor Luis Enrique, es ganador del 4º concurso de tesis de maestría y doctorado, convocado por la Asamblea Nacional de Rectores en el 2010. Él ocupó el 2º lugar, incluso acá otros podemos hacer evidente el diploma que se le fue otorgado por dicha tesis, por dicho trabajo que presentó, ¿no? Bueno, nosotros lo felicitamos, doctor, y muchísimas gracias por su invitación y por realizar trabajos de este tipo. Muchísimas gracias. Y ¿algunas palabras quizás para finalizar? No, ojalá, uno de los premios, digamos, aparte del diploma, era el libro, ¿no? O sea, la tesis lo iban a editar en forma de libro. Entonces, en cuanto me entreguen el libro, les aseguro que ustedes les voy a entregar un libro a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, eso ha sido todo en esta edición, en este programa. Esperamos que nos haya esto ayudado a poder tomar más conciencia respecto a temas ambientales, ¿no? Muchísimas gracias y los esperamos en la otra edición. Hasta luego.